Señor nos guíe entonces para ser de bendición en esta comuna donde el Señor nos ha puesto a servir. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes justamente una predicación que está relacionada con este tipo de temas, ¿no? Que tiene que ver con caminar en la gracia del Señor, pero como he dicho en otras oportunidades, caminar en la gracia del Señor no se trata de una cuestión pasiva. A veces las personas interpretan el caminar en la gracia como si fuese prácticamente algo que Dios hace y que nosotros somos meros espectadores. En realidad, no se trata de ser espectadores respecto de lo que Dios está haciendo, se trata de ser copartícipes de lo que Dios está haciendo. Se trata de, entonces, participar activamente, de manera intencional, en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y hace en la vida de su iglesia. Así es que caminar en la gracia no es un acto pasivo, caminar en la gracia no es una cuestión estática, caminar en la gracia involucra entonces nuestra intencionalidad. ¿Bien? Y en este contexto vamos a analizar respecto de lo que significa vivir entonces en los planes y en los propósitos del Señor. Caminar en la gracia del Señor. ¿Ya han visto este slide que nos sirve para introducir? Exige que cada generación en su tiempo y contexto realice la pregunta correcta. Todos tienen que responder a esto y me refiero a la generación de cristianos, a las personas que generación a generación van entregando su vida al Señor y van caminando con el Señor. Tienen la obligación y tenemos la obligación de responder a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender hoy, en este contexto, en este lugar, lo que significa entonces responder a la gracia del Señor. ¿Cómo voy a caminar? ¿Qué voy a hacer? Y hemos analizado entonces distintas áreas de lo que significa esto. Cada uno de nosotros tiene que hacerse esta pregunta. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí hoy? ¿Qué esperas de mí hoy? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Es la pregunta, como ha dicho el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Es muy contraria a la pregunta que muchas personas se hacen y que tienen a veces que ver con qué quiero recibir, ¿no? Es muy diferente. O más bien con qué es lo que yo quiero hacer. Esto combate con los criterios del ser humano. El Señor, ¿qué quieres de mí? Involucra claramente un sometimiento de la voluntad personal a la voluntad de Dios. Y en ese contexto hemos analizado entonces algunos temas, caminando en la gracia del Señor. Y nos hemos preguntado, Señor, ¿qué quieres de mí? Y hemos visto, por ejemplo, que es necesario responder a la misericordia del Señor. La misericordia del Señor no puede generar en nosotros una actitud pasiva. Tiene que invitarnos entonces a responder delante de Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada uno de los temas nos va mostrando algún aspecto de aquello. Responder al Señor en su gracia significa también avanzar por la senda recta. Claramente la palabra del Señor dice que no tenemos que apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que caminar por la senda recta que el Señor ha trazado y ese siempre va a ser un desafío. Y hoy vamos a ver esto, ¿no? Viviendo en sus planes y proyectos. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan relevante preguntarnos si estamos o no viviendo en los planes y proyectos del Señor? Porque hay cuestiones que no son equivalentes. Una buena intención no siempre deriva necesariamente en un buen plan. ¿Bien? Uno puede tener muy buenas intenciones, pero eso no significa que elabore un buen plan. Y por lo tanto, si no considera un buen plan en su vida, no va a tener claramente establecidos los propósitos y muy probablemente entonces se va a apartar o a la derecha o a la izquierda, o va a frenar el avance, o va a hacerle más bien caso a los obstáculos y no va a hacer lo que tiene que hacer, o no va a cumplir necesariamente su voluntad, la voluntad de Dios, ¿cierto?, en su propia vida. Así es que es muy importante tener esto en consideración. Tenemos que preguntarnos si nuestros planes y propósitos están efectivamente alineados con los planes y propósitos del Señor. ¿Y cuáles son finalmente los que estamos dispuestos a realizar? ¿Está efectivamente nuestra vida dispuesta hacia los planes del Señor? ¿O más bien hemos estado trabajando en aquellos que son nuestros, pero que decimos tal vez que son los planes del Señor? Los cuales a veces tendemos a sacralizar para darle un manto sagrado, decía un autor, ¿sí? Le damos un manto sagrado a algunos de nuestros planes simplemente para sentirnos conformes y sentir que de alguna forma estamos alineados con el Señor. Pero tal vez simplemente son un reflejo de intenciones humanas o de criterios meramente humanos. Una buena intención no necesariamente deriva en un buen plan. De aquí yo creo que hay algunos que me pueden dar clase de esto, porque aquí hay hermanos que son magíster en planificación. Ahí está Angélica también, ¿ven? Claro, ingeniera comercial y varios más acá. Pamela también. Les tocó estudiar esto, ¿cierto? Planificación estratégica. Si uno comienza a buscar imágenes que reflejen de alguna forma
el tema de la planificación estratégica en realidad puede encontrar muchas, ¿sí? Hay algunos que dicen que son los 5 pasos, otros tienen los 7 pasos, otros tienen los 12 pasos. Cada uno de los pasos tiene sus pasos, ¿sí? Algunos dicen que es necesario ser muy detallado y ser extremadamente complejo para que la gente entienda exactamente lo que tiene que hacer en cada uno de los momentos. Sin embargo, hay otros que dicen que eso es una pérdida de tiempo porque en realidad lo que se requiere es tener 4 cosas claras y se acabó. Que la gente tenga un marco de referencia y desde ahí gestione o implemente o ejecute. Bueno, uno puede tener distintas miradas frente a esto, pero la verdad es que todos los seres humanos respondemos a la necesidad de planes de gestión. Todos nosotros lo hacemos. Usted sabe que hasta el caos necesita un plan de gestión. La gente que quiere provocar el caos, ¿usted cree que no se planifica? Se planifica. Entonces, hasta para provocar el caos se necesita planificarse, ¿no? Se necesita destinar recursos, donar a las personas, establecer metas y objetivos. Todos lo hacemos y lo hacemos todo el tiempo. Puede que algunas cosas nos salgan bien, puede que otras nos salgan mal, pero en realidad todo el mundo funciona de esta manera. De alguna manera, Dios nos creó así. Dios nos creó para obedecer a un tipo de estructura. Dios nos creó para que nos diésemos cuenta cuando las cosas están desordenadas. Dios nos creó para que nos diésemos cuenta que hay cosas que no van a terminar bien y nos permite evaluar anticipadamente. Entonces, bueno, aquí si uno mira un plan como este, ¿no? Puede considerar el diagnóstico estratégico, una definición de la misión y visión. Siempre se dice que toda institución o empresa o quien sea debe tener las cosas claras, debe tener claro a dónde quiere llegar y, por supuesto, los objetivos y la planificación. Por eso está también la formulación de los objetivos y las estrategias, la implementación de esas estrategias y lo que se entiende que es absolutamente necesario, que es la evaluación y el control. Si no hay evaluación, uno no aprende. Si no hay evaluación, uno no puede corregir, ¿cierto?, los pasos para una siguiente oportunidad. Bueno, planes estratégicos, todos funcionamos en función de esto. Cuando hablamos de planificación, siempre mucha gente lo dibuja de manera lineal. A mí a veces me gusta un poco más así, en términos de ciclo. Pongo a veces los objetivos, las metas y la misión adentro, porque en cada etapa de la línea de la ejecución o de la planificación a uno le permite mirar hacia adentro y no olvidar. ¿Por qué? Porque hay gente que comienza con la línea en la planificación, con el plan, pero nunca vuelve a mirar la misión, la visión o los objetivos. A veces avanza y se olvida de eso. Entonces, cuando uno lo ve en función del ciclo, siempre de alguna forma está obligado a estar mirando hacia el centro, ¿sí? Bueno, idear, organizar, dirigir, ejecutar, ejercer el control respectivo, generar resultados, tomar decisiones, todo es parte del ciclo de la planificación, ¿sí? Y todos funcionamos de esta manera. Ahora, es importante que nos preguntemos esto en función de nuestra relación con el Señor. Es importante que consideremos entonces esto en la relación con el Señor, la necesidad de un plan. ¿Por qué son importantes los planes y los propósitos? Claro que sí, ¿sí? Cada vez que nosotros comenzamos a preguntarnos si nuestra vida está alineada con el Señor, eso tiene que impulsarnos entonces a hacer las preguntas correctas. Tiene que impulsarnos a la comprensión de los hechos, de los acontecimientos, tiene que impulsarnos entonces a preguntarnos lo que tenemos que preguntarnos desde la perspectiva de la voluntad de Dios y tiene que impulsarnos a acciones coherentes con nuestras convicciones. Por eso he dicho en otras oportunidades que nunca tenemos que perder de vista cuál es el carácter de Dios. Los planes y propósitos tienen que contemplar este elemento fundamental. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. No se trata de lo que yo he hecho, sino que se trata de lo que Él ha hecho en nuestras vidas para que podamos caminar con Él. Finalmente, la pregunta tiene que estar presente siempre, cada vez que analizamos los planes y propósitos en nuestra vida. Tenemos que preguntarnos qué es lo que pide el Señor de nosotros, qué es lo que quiere Él. Y entonces llego al pasaje bíblico que vamos a mirar juntos. Dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Ven? Señor de planes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Qué lindo pasaje, ¿cierto? Permítanme orar un momento y seguimos reflexionando. Gracias, Señor, por tu palabra que nos bendice, por tu palabra que nos enseña, por tu palabra que nos va formando cada día, Señor amado, en términos del carácter de Jesucristo. Ayúdanos en esta hora con tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu verdad y así, Señor, conducirnos en ella. Guíanos, Señor, con tu palabra bendita en el nombre de Jesús. Amén.
amén. Bien, aquí hay una expresión hermosa. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Por qué puse esta sección del pasaje? Porque es el versículo probablemente más utilizado cuando se habla de los planes y propósitos del Señor. Bien, muchas personas lo sacan del contexto en el que está escrito y a veces olvidan lo que está ocurriendo alrededor. ¿Por qué el Señor dice esto? Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. ¿Saben que muchas personas solamente leen ese versículo? Ese nomás. Y con ese, entonces, parece que todos los planes están sacralizados. ¿Sí? Parece que todos los planes son correctos. Parece que todos los planes son del Señor. Parece que todos los propósitos son los de Él y Dios quiere lo bueno para nosotros independiente de lo que nosotros hagamos o decidamos. ¿Bien? Pero ese pasaje está puesto en un marco histórico, en un marco contextual. El texto se sustenta en esta premisa. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Guarda esa frase. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Puse esa frase abajito porque es una de las frases tal vez más utilizadas para decir a las personas que Dios tiene un plan para sus vidas. Hay un libro que se llama así. El Señor tiene un plan maravilloso, pero hay una lectura detrás de eso. El Señor tiene un plan maravilloso. Sí, yo creo que estamos de acuerdo con esa frase, ¿sí? Sí, claro, el Señor tiene un plan maravilloso. Por supuesto que sí. Pero cuando no contamos la historia completa, una persona se puede confundir y puede pensar que los planes maravillosos del Señor tienen que ver con sus criterios y no con la voluntad de Él. Y ese es un gran error porque a veces se predica una teología que tiende simplemente a enfatizar un tipo de prosperidad que no tiene base. Se le enseña a las personas que sus planes son los maravillosos y que Dios de alguna forma los va a santificar, simplemente por el hecho de que uno los manifieste como planes de Dios, cuando muchas veces no lo son. Entonces, acá hay una inconsistencia tal vez en esta historia. Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, pero nosotros tenemos la certeza de cuáles son esos planes del Señor para nuestra vida. El contexto de ese pasaje, cuando Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, realmente es un momento terrible en la historia de Israel. De hecho, el contexto de esa carta está en el marco de lo que es la deportación, una vez que los babilónicos atacan Israel, 605 a.C., 598, 595 a.C., una segunda deportación, una tercera y la última y la más terrible entre el 588 y el 586 a.C., cuando además se produce lo que ustedes ven en la imagen que está allá, que es la destrucción del templo, del primer templo, la destrucción del templo de Salomón. ¿Sí? Se destruye completamente, absolutamente es todo destruido y la gente es enviada en cautiverio. Entonces, lo que hace Jeremías es escribir una carta a los que están desterrados para animarlos a buscar al Señor. ¿Pero por qué le escribe esta carta? Porque finalmente lo que ocurrió acá en esta historia, que como dije es uno de los momentos más cruentos, es que en realidad la gente vivió aparentemente buscando la voluntad del Señor, pero tremendamente apartada de ella. Entonces Jeremías les escribe una carta. Así inicia, dice, Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los desterrados en Babilonia. Esto decía la carta. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. ¿Por qué este consejo de parte de Jeremías? Porque Dios había decidido revisar los planes del pueblo, se dio cuenta que estos planes eran totalmente inconsistentes con la voluntad divina, se les dio advertencia, se les enseñó, se les corrigió, no aceptaron la corrección, no aceptaron la voluntad del Señor, se resistieron y rechazaron lo que Dios quería. Entonces llega un punto donde Dios dice, entonces voy a tener que castigarlos, porque si no entienden, teniendo años y un tiempo grande de advertencia, incluso el reino del norte ya había sido llevado a un cautiverio muchos años antes, teniendo el ejemplo en la vida de otras personas de que esta historia va a terminar mal, entonces dice yo, si ustedes no quieren cuidarse a sí mismos, yo los voy a preservar.
pero mi obligación para preservarlos es hacer todo lo que esté a mi alcance para que eso ocurra. Si eso significa castigo, entonces Dios dice, voy a tener que castigarlos para que entiendan. Voy a tener que castigarlos para que cambien sus actitudes. Voy a tener que castigarlos para que entiendan y comprendan la dimensión de sus decisiones y por lo tanto puedan vivir adecuadamente para gloria de Dios y para beneficio de ustedes mismos. Así que la historia ya no es tan entretenida, solamente si uno se queda con el versículo 11, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que había ocurrido es que falsos profetas estaban diciendo en aquel tiempo que en realidad el cautiverio iba a ocurrir, pero iban a ser solamente 2 años, nada más. Por lo tanto, les decían, no se preocupen, no construyan nada, el Señor va a ir y el Señor los va a liberar. El Señor va a ir una vez más con su brazo poderoso y los va a liberar, los va a sacar y los va a traer de vuelta. Era gente que estaba mintiendo, era gente que los estaba engañando, era gente que estaba tergiversando los planes del Señor. Pero cuando las personas están débiles, comienzan a escuchar voces que no corresponden. Cuando las personas están débiles espiritualmente, le dan lugar al enemigo. Cuando las personas están débiles espiritualmente, le prestan oído a aquellas personas que no quieren su bienestar, que los alejan de la voluntad del Señor. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá en esta historia. Gente que estaba mintiendo con el objetivo de destruir la vida de estas personas. Entonces, la carta de Jeremías va en una línea totalmente distinta de todos aquellos que le estaban mintiendo a las personas. Él sí está hablando de los planes del Señor. ¿Y cómo diferenciar una cosa de la otra? Porque él sí está hablando de los planes del Señor, el resto no. El resto de aquellos que se autodenominaban profetas, ninguno de ellos está hablando en nombre de Dios. Es más adelante dice, estos falsos profetas, yo no los he enviado, hablan por su cuenta, dice el Señor. Están hablando por su cuenta con el afán de destruirlos, los quieren engañar, los están engañando para que ustedes tomen malas decisiones y destruyan su vida. Esos no son los planes de Dios, estos son los planes de Dios por medio de Jeremías. Entonces le dice, no, van a tener que ir y aceptar este tiempo difícil, este tiempo de prueba. Van a tener que aceptar el dolor y las consecuencias, ¿cierto?, de sus malas decisiones. Van a tener que aprender, van a tener que madurar. Van a tener entonces que soportar lo que significa la corrección, pero para que sus vidas sean mejores. La finalidad entonces de parte del Señor es que las vidas de estas personas sean distintas y maduren en la fe. Luego dice, multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. ¿Cómo entender eso? Se supone que tengo que trabajar por la prosperidad de mis enemigos. Esto va en línea contraria a lo que la sociedad puede decir, ¿no? La sociedad de aquel tiempo, sobre todo muy violenta, hubiese escuchado con muchos mejores oídos, destruye a tus enemigos, ¿sí? Haz lo que puedas para destruir la vida del otro. Y Dios les está diciendo, ese no es el camino, porque tienen que aprender su misión. Tienen que aprender una forma distinta de vivir. Confíen en mí, dice el Señor. Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad a donde yo los envié al destierro. Y la instrucción de Dios parece ilógica, como tantas veces a tantos cristianos, lo que Dios está diciendo parece ilógico en medio del mundo, tan contrario a lo que la sociedad te enseña. Y entonces dice, pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. Siempre se levanta gente que alienta la mentira. Siempre se levantan falsos líderes que intentan apartarte de los caminos del Señor. Siempre aparecen voces que te quieren hacer que vivas y que tomes decisiones en contra de lo que el Señor quiere. Y entonces el Señor dice allí, no presten atención a sus sueños, a esos adivinos, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Y esto te demuestra la tremenda tensión que vive una persona que ama al Señor, que quiere hacer su voluntad, tal vez que se ha equivocado, que quiere que sea el Señor el que enmiende su rumbo, pero la tensión que vive en función de tantas voces, que a veces diciéndote cosas que parecen atractivas desde el punto de vista humano, te están apartando de los caminos del Señor.
No es lo que Dios quiere. Y obviamente lo que Dios quiere acá para nada es popular. No es atractivo desde el punto de vista humano, pero es justamente el camino para que se produzca una verdadera sanidad en el corazón. La corrección definitiva para que la conducta sea distinta y se alinee con la voluntad de Dios. No prestes atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor. Esto sí dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. ¿Ven? Los falsos profetas decían, esto es una ida y una vuelta. Los que más hablaban de tiempo hablaban y decían 2 años. Una mentira. Una mentira que les impedía prepararse adecuadamente para los eventos que iban a tener que enfrentar. Porque la mentira del enemigo y del que está en contra de la voluntad de Dios siempre es eso. Siempre va a ser matar y destruir. Engañarte para que no aceptes y no entiendas la voluntad del Señor para tu vida. Engañarte para que finalmente los planes choquen, ¿cierto?, en función de lo que uno quiere versus lo que el Señor realmente quiere para nuestras vidas. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. El Señor no está negando su promesa de traerlos de vuelta, no ha negado su promesa de compañía, no ha negado su promesa de proveerle, de sostenerle. El Señor está allí, dijo que iba a estar con ellos, que no los iba a desamparar, que no temieran, que los iba a cuidar, que iba a estar con ellos en donde fuera que ellos estuvieran. Sí, el Señor va a estar con ellos y los va a corregir y los va a sanar. Pero en ningún caso están cubriendo el proceso y la verdad de lo que va a ocurrir. ¿Sí? Van a permanecer allí 70 años y voy a cumplir todas las cosas buenas que les prometí y luego de esto los llevaré de regreso a casa. Hay mucha diferencia entre 2 años y 70 años, ¿no? Mucha diferencia. ¿Y qué se requiere entonces para aceptar que el proceso del Señor son 70 años y no 2? Que la forma en que el Señor quiere hacer las cosas tal vez va en contra de lo que yo espero, de mis expectativas personales, de lo que otros dicen. Hay una gran distancia y una gran diferencia entre 2 años y 70 años. Porque el Señor no quiere solamente corregir un aspecto simple de la vida. Obviamente el Señor tiene que sanar la profundidad del corazón de aquellos que han tomado malas decisiones y han llegado a este punto de sus vidas. Algunas personas se preguntan, ¿por qué el Señor permite esta situación en mi vida? Yo no puedo ser juez de nadie, pero sí sé por la palabra del Señor, porque también lo he experimentado, que el Señor cuando se quiere tomar el tiempo para solucionar algo en nuestra vida, lo hace. Lo hace. Lo segundo es que Él lo hace a su manera. No lo hace siendo condescendiente con nuestras expectativas. Lo hace a la manera de Él. Pero la palabra del Señor me tranquiliza cuando Él dice que cuando Él castiga lo hace como un padre. Y lo hace porque quiere lo mejor para mí. ¿Cómo aceptar algo así? Es imposible si uno no tiene fe en el Señor. Y si uno no cree con todo el corazón que efectivamente el Señor quiere lo mejor para nosotros. Porque también usamos mucho esa expresión, ¿no? A un hijo de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Este es el momento de decirlo. ¿Ves? Este es el momento de decirlo. Cuando la situación no parece buena, cuando estoy en una instancia de sufrimiento, cuando estoy pasando por algo que no puedo explicar en palabras humanas. Entonces, después de decir todo esto, advirtiéndoles el tiempo que va a pasar y las condiciones que van a tener que enfrentar, ahí dice el Señor, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Qué le parece? ¿Se puede sacar ese pasaje así nomás, solito? No se puede. Dios está diciendo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Estos son los planes. Es tiempo, es paciencia, es trabajo, es fe, es confianza, es madurez, es sanidad del corazón, es sanidad de los pensamientos. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé lo que quiero hacer en sus vidas, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Lo que te puede parecer malo hoy
puede que sea perfectamente la voluntad del Señor, porque el Señor quiere hacer algo bueno con tu vida, con tu familia, con tu corazón, con tu mente, con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tu confianza. Tal vez, y es la experiencia de muchas personas que han pasado por tiempos difíciles, lo que va a ocurrir después es simplemente que va a emerger de allí una persona madura que efectivamente ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, en los días del sufrimiento, en los días del conflicto, en los días cuando estoy pasando la prueba, en esos días, cuando oren, los escucharé. ¿Saben que en otro momento Dios le había dicho al pueblo, si ustedes oran a mí, yo no los voy a escuchar? Amós, Isaías, Zacarías, dice, no, yo me voy a tapar los oídos, no los voy a escuchar, porque están pidiendo cosas que no convienen, porque están viviendo en contra de mi voluntad. ¿Por qué tendría que escucharlo? Dice el Señor. Sin embargo, acá parece que algo cambia, porque cuando la persona comienza a comprender que el Señor está allí y que está corrigiendo, que está sanando, que está llevándote finalmente a un nuevo estándar de vida espiritual y de relación con Él, entonces comienza uno a comprender de una manera distinta y el corazón comienza a someterse y la mente comienza a aclararse y uno empieza entonces a pedir delante del Señor y a orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y cuando uno ora de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces el Señor escucha. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. No me voy a ocultar, dice el Señor. Allí, en medio de los tiempos difíciles, oren a mí porque los voy a escuchar. Allí, en medio de los tiempos difíciles, búsquenme con todo su corazón porque me van a encontrar. Sí, dice el Señor, me encontrarán. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Hermoso, ¿cierto? Hermoso y sufriente al mismo tiempo. Porque ¿podemos acaso negar que los sufrimientos y las pruebas no son parte de la vida? ¿Podemos negar que no son acaso parte de la vida cristiana? Yo sé los planes que tengo para ustedes. El Señor tiene un plan maravilloso, pero ¿es acaso esa expresión una premisa equivocada? Yo diría que no es equivocada, pero a veces nosotros la interpretamos incorrectamente. Por supuesto que el Señor tiene un plan maravilloso, pero lo maravilloso del Señor no necesariamente es lo maravilloso desde nuestra perspectiva humana. El problema, ellos se habían apartado del Señor, habían aceptado la idolatría, habían aceptado una vida incoherente con las convicciones fundadas en la palabra de Dios. Sus planes reflejaban esa inconsistencia. El final era su propia autodestrucción. Entonces, el Señor tiene que evitar esa autodestrucción y tiene entonces que hacer lo que tiene que hacer. Y ahí, entonces, chocan el plan de Dios con ese plan que ha sido fundado meramente en la voluntad del ser humano. ¿Dios tiene que hacer algo? Por supuesto que sí. Porque Él dijo que en su amor iba a estar con nosotros y nos iba a guiar y nos iba a sostener. ¿Recuerdan este pasaje? ¿Sí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Me quedo con esta expresión, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué? Porque el concepto de probar es esto, discernir y determinar anticipadamente el resultado de algo. Cuando nosotros hablamos de los planes del Señor, cada vez que nosotros hacemos análisis para poder planificar algo, hacemos análisis prospectivo, ¿no? Tratamos de anticipar ciertos escenarios y nos planificamos en función de eso. Bíblicamente, el salmista está diciendo, Señor, aquí está hoy mi vida. Ayúdame a discernir, ayúdame a comprender anticipadamente el resultado de algo. ¿Por qué? Porque me está diciendo simplemente, es un reconocimiento a que los caminos del Señor son más altos que los nuestros, que su mirada va más allá, que yo le puedo preguntar antes al Señor. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué etapa le preguntamos al Señor? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia personal? ¿Saben que hay gente que analiza, planifica, trabaja, cuando ve que la cosa está saliendo mal, empieza la evaluación, algo no está bien,
Y muchos recién en esa parte, ni siquiera es que vayan a consultar al Señor. Es que en ese momento empieza la oración por un salvavidas, ¿no? Ayúdame, Señor. Claro, la Escritura te da todo ese espacio para decir que debes buscar al Señor. Pero el tema acá, desde el punto de vista de los planes y propósitos del Señor, es que tenemos que llegar a ese punto de nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha pasado exactamente lo mismo? Que he hecho las cosas a mi manera, he planificado a mi manera, he pretendido incluso que hay ciertos planes que estoy viviendo, cierto, que son aparentemente dentro de la voluntad del Señor, veo que salen mal, veo que destruyen la vida de otras personas, veo que me están autodestruyendo, veo que me están limitando, veo que no me dejan crecer en los caminos del Señor, veo que no me dejan madurar, veo que no son buenos para mi vida, veo que están en contra de la palabra del Señor y aún así persisto en ellos. Y aún así sigo en ellos, hasta que parece que tengo que ver las consecuencias de todo esto para finalmente decirle al Señor, Señor, parece que me equivoqué. Y entonces la petición de salvación, ¿tiene que ser así? La palabra del Señor nos dice que nosotros debiésemos consultar al Señor antes, mucho antes. Las preguntas y la oración con el Señor son preventivas. Señor, ¿será esto lo que tú quieres para mi vida? Señor, ¿esta es tu voluntad para mí? Ayúdame a discernir anticipadamente las consecuencias de esta decisión. Ayúdame a comprender anticipadamente si esto es algo que yo debo experimentar. A veces consultamos de manera tan atrasada, ¿cierto?, nuestras dudas con el Señor, que terminamos una y otra vez pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Tiene que ser esta nuestra vida? Pruébame y conoce. Esa expresión yo se la expliqué. Es muy parecida a la planificación. Ayúdame a discernir. Señor, observa tú. Analiza de manera cuidadosa y personalmente esta situación. ¿Ponemos delante del Señor así nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos? Mucha gente en realidad divaga en función de esto y habla de sus sueños personales y le promete cosas del Señor a otras personas y le dice, sí, dale nomás, el Señor va a cumplir tus anhelos. El Señor va a cumplir tus sueños. ¿Han escuchado esa frase? Sí, son muy utilizadas. Dale nomás, el Señor va a cumplir todos tus sueños. ¿Dónde dice en la Biblia eso? En realidad, una vez más, son frases sacadas de contexto. No leen todo lo que está alrededor. Dios no tiene la obligación de bendecir todo lo que a nosotros se nos dé la gana. Distinto es decirle al Señor, observa, analiza cuidadosa y personalmente mis decisiones, analiza mi vida. Y al mismo tiempo le estoy diciendo, Señor, si estoy equivocado, instrúyeme. Si me falta información, enséñame. Y si estoy equivocado, corrígeme. Ahora, Señor, en este punto, no después, no cuando las cosas ya pasaron. Lo increíble es que hay mucha gente que lo hace. ¿Saben que hay gente que pasa por la primera etapa y gente que pasa por la segunda etapa? Y aún así dice, pero ¿será que el Señor no es que no tenga respuesta de Dios? Yo creo sinceramente que cuando uno busca al Señor, el Señor responde. Pero no se trata de una falta de respuesta del Señor, se trata de la necedad del ser humano. Se trata de ese orgullo, se trata de ese justamente anhelo de hacer y de cumplir los propios deseos personales. Y uno empieza con ese como gallito con el Señor, ¿no? Un poquito más allá, ¿será que el Señor tendrá un espacio para esto en mi vida? Entonces, una relación honesta con el Señor, le dice al Señor, Señor, instrúyeme y Señor, corrígeme si es necesario. Y aquí está la expresión pensamientos, que es exactamente la misma palabra en la raíz hebrea que se ocupa en la expresión de yo sé los planes, por eso la relación. Yo sé los planes. Conoce mis pensamientos, dice el salmista. Justamente esa expresión de pensamiento se refiere a eso. Se refiere a decisiones, se refiere a planes y se refiere a proyectos. Señor, conócelos tú.
Señor, analízalos tú. Señor, ayúdame a discernir anticipadamente la consecuencia de mis decisiones. Señor, no me permitas embarcarme en un proyecto que finalmente no está en tu voluntad. Señor, si tienes que poner un límite y frenar ahora, este es el momento. ¿No les parece más sabio eso? Decirle ahora al Señor y no esperar a sufrir las consecuencias de las malas decisiones. Este es el momento de preguntarle al Señor. Pero no solamente el momento de preguntarle, este es el momento exacto para tomar una decisión en el nombre del Señor. Este es el momento de decirle, Señor, si me estás corrigiendo, si me estás mostrando el camino, si me estás mostrando que estoy equivocado, dame la fortaleza para tomar una decisión que te honre, que te glorifique, una decisión que está alineada con tu voluntad. Los planes y proyectos, los pensamientos en los caminos del Señor. Jeremías no solamente aporta con esa carta, sino con una serie de consejos. En Lamentaciones, cuando él ve la destrucción, porque la destrucción llegó a Jerusalén, ¿sí? Mucha gente seguía pensando de manera equivocada. En ese momento, esa destrucción, fruto de las malas decisiones, llevó a que muchas personas reclamaran en contra de Dios. Porque eso es lo que ocurre. Dios advierte, Dios enseña, Dios corrige, Dios muestra. Y después cuando las personas a veces sufren las consecuencias de sus malas decisiones, entonces a veces la culpa es de Dios. Lo que dice ahí en Lamentaciones, mientras todo el resto está reclamando en contra de Dios por las consecuencias, entonces Jeremías en medio de la destrucción tiene la lucidez de decir esto: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Está hablando del periodo de la corrección, porque ese es el momento de la corrección, del castigo para ser corregido. Y donde otros ven cuestiones incorrectas de parte de Dios, entonces este hombre con una mirada espiritual empieza a ver esto como la acción de Dios. Señor, ¿me estás corrigiendo? Si me estás corrigiendo es para sanarme. Señor, ¿estás interviniendo? ¿Estás cambiando mi manera de pensar? Esto es por el bienestar de mi vida. Entonces, donde otros ven meramente una destrucción y un mecanismo para reclamar en contra de Dios, entonces Jeremías ve algo distinto. Y él, en medio de la corrección, ve el amor de Dios. Es difícil ver el amor de Dios ahí, ¿no? Dice, el amor de Dios. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. ¿Qué le parece? Un camino distinto, ¿no? Un camino diferente. ¿Cómo ver entonces la corrección del Señor desde la perspectiva de Él? En cambio, más allá de reclamar, dice Jeremías, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Ese es el reconocimiento. Y es el reconocimiento de que Dios está haciendo algo. Y ese algo, ese castigo, es parte justamente de lo que Dios quiere hacer para sanar sus vidas. Sí, nosotros hemos pecado, dice Jeremías, no es culpa tuya, es culpa nuestra. Las consecuencias que estamos sufriendo hoy es nuestra culpa. Sin embargo, aquí vamos delante de tu presencia a buscar de ti para que traigas sanidad, para que traigas nueva vida. Y termina diciendo, invoqué tu nombre, oh Jehová. Desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Bien, palabra del Señor. Y el Señor dice, te acercaste a mí, me buscaste, oraste, y el Señor respondió. Miren qué simple es la respuesta del Señor allí. Cuando buscó el Señor en medio del conflicto, el Señor simplemente dijo, no temas. Y ese no temas significa que Dios está allí. Que Dios está allí para bendecir, para sanar y para corregir. Así es que esta tensión en los planes
¿Qué tiene que ver esto con la predicación? Es una expresión de Filipenses. El Señor comenzó la buena obra, la está perfeccionando y la va a terminar. ¿Ve? Sí. Cuando uno se queda con la idea de que hay destrucción y dolor, no ve toda la historia. El Señor está haciendo algo y aún a veces castiga, pero no como un fin en sí mismo, sino que lo hace para que nuestras vidas sean sanadas. Y lo hace para que crezcamos. Y a veces uno puede mirar la propia vida y mirarla en diferentes etapas. Ahí está la fundación de un edificio. ¿Qué puede ver uno ahí? No ve mucho, ¿no? ¿Sí? La expresión en Filipenses, cuando dice que el Señor inició una buena obra, dice que significa que el Señor inició algo y lo está haciendo bien. Lo inició, lo está haciendo bien y lo va a terminar bien. Pero la verdad es que cuando uno empieza a mirar, no logra ver el final de la historia. Uno puede ver la fundación. Aquí Camilo puede venir a explicarnos de qué se trata esto, ¿cierto, Camilo? Cada una de las etapas. ¿Bien? No sé. ¿Ven? Uno empieza a mirar la formación de algo, pero no puede ver todavía el escenario completo. Espero que no me demanden por usar la imagen de un edificio. Bien, ahí está. Ustedes lo conocen ese edificio, ¿cierto? ¿Lo identifican? ¿Sí? ¿Algunos ya lo identifican? ¿Sí? Claro, aquí los que les gusta la construcción ya saben cuál edificio es. Aquí tenemos arquitectos y dicen, sí, sé cuál es. Bien, sí, hay 4 o 5 que ya saben. Ahí está, po. ¿Ves? Ahí está. Voy a eliminar la publicidad de abajo para que... Bien, pero si ustedes miran este hermoso edificio, digo hermoso desde el punto de vista de la ignorancia, no capaz que un arquitecto diga, no, es horrible, no sé, pero es lindo como construcción. Pero si ustedes miran cómo algo así se convierte en algo así, yo realmente lo encuentro increíble. Pero cada vez que miro estos escenarios, quiero pensar de que Dios efectivamente está trabajando en nuestra vida. ¿Y dónde está con nosotros? A todo esto, ¿quién está ahí? Pregunto por si acaso. ¿Alguno se siente más por allí? ¿Alguno se siente por allí? Hay varios más identificados con esta parte, parece. Sí. Y a veces cuando uno mira allí, no ve mucho. Pero esa parte es una de las más invasivas. El mismo Jeremías dijo que para que Dios pudiese edificar, primero tenía que arrasar y destruir. Tiene que limpiar. Y entonces ahí se establecen los fundamentos firmes. Y en una primera etapa y en el primer tiempo uno ve muy poco. Y lo que mira parece que está incompleto. Y así es nuestra vida, ¿sí? Pero el Señor está haciendo cosas. Y el Señor inició la buena obra y lo está haciendo bien. Y el Señor está trabajando en nosotros. Y lo que nos parece hoy difícil de aceptar, y lo que nos parece hoy tal vez difícil de vivir, y lo que nos parece hoy que son decisiones tan complejas, si las tomamos en el Señor, simplemente lo que va a ocurrir es que el Señor seguirá trabajando en nuestras vidas y terminará lo que comenzó. Mi anhelo profundo es que simplemente se cumpla en todos nosotros la palabra del Señor. Que lo que el Señor inició, lo perfeccione y lo termine de manera maravillosa en nuestra vida el día que Jesucristo vuelva. Caminar en la gracia del Señor es buscar vivir intencionalmente en su voluntad, sometiendo todos los planes y propósitos a Él. Como iglesia nos hemos trazado planes, hemos caminado en este tiempo en lo espiritual, pero esta iglesia también tiene planes en diferentes áreas y todos son espirituales porque son parte del mismo crecimiento y desarrollo de la iglesia. El plan más grande tiene que ver con las vidas de cada uno de ustedes. Ese es el plan más grande. Y ese es un plan no nuestro, ese es el plan de Dios. Y nosotros como reflejo de ese plan de Dios que se va desarrollando de diferentes maneras, desarrollamos planes de evangelización, trabajamos juntos, ¿cierto?, para que la iglesia siga avanzando y también llevamos adelante una construcción. Y una construcción que puede parecer algo meramente físico, para nosotros tiene un símbolo mucho más importante. Es símbolo de la unidad de la iglesia. Es símbolo del amor al Señor. Es símbolo también de creer que el Señor nos ha puesto en este lugar para bendecir a esta comunidad. Es símbolo también de la fe y la confianza de que en la medida que ampliemos los espacios físicos, este lugar se va a seguir llenando con personas.
Y muchos más vendrán a aprender la palabra del Señor y a comprender el Evangelio de Jesucristo. No estamos dando un paso que tiene que ver con una infraestructura y que no tenga que ver con una cuestión o que tenga que ver solamente con una cuestión meramente humana. Estamos hablando de que estamos llevando adelante todos estos planes y un plan de construcción porque creemos que es un plan espiritual, porque creemos que es un plan en el corazón de Dios y porque creemos firmemente que el Señor nos ha puesto en este lugar para ser de bendición. Que el Señor nos ayude y nos guíe para vivir plenamente en sus planes en todas las áreas de nuestra vida. Seamos partícipes de lo que el Señor está haciendo en todo sentido y que el Señor nos bendiga y que nos guíe para ser de bendición. Que el Señor bendiga sus vidas en lo personal. Si hoy se sintió confrontado con los planes del Señor versus sus planes personales, créeme que a mí me pasa todo el tiempo. Todos los días me tengo que preguntar exactamente lo mismo. Señor, ¿estoy en tus caminos? ¿Estoy haciendo las cosas que a ti te agradan? ¿Esto es lo que quieres de mí, Señor? No son preguntas que uno deje de hacerse en algún momento de la vida cristiana. Al contrario, acompañan toda la vida. Yo le pido en el nombre del Señor que en un acto de humildad sigamos haciéndole esta pregunta al Señor para que día a día Él nos mantenga en sus caminos, en la senda recta y vivamos siempre para su honra y para su gloria. Amén. Oremos al Señor y demos gracias.